Listo, ya está la grabación, ¿verdad? Sí, señora. Bueno, entonces lo primero que vamos a retomar es nuestra guía. Entonces, en la guía de este bimestre es un tema especial que es todo lo que son gráficas trigonométricas. Entonces, el periodo pasado vimos lo que eran las razones trigonométricas, seno, coseno, tangente. Este bimestre lo que vamos a hacer es eso que vimos, cómo lo volvemos una función y cómo lo graficamos, ¿sí? Entonces, nos vamos a dedicar la próxima semana a sacar lo que es la función seno, que es la más, digamos, más larga, y a partir de eso ya fluye porque es muy similar la de coseno, muy similar el proceso, a pesar de que la forma es diferente a la de tangente, y después se hace como un resumen de las tres, todo mezcladito aquí en la 4, como para que no, ese seno es coseno, no, sino todo mezcladito y se acabó. O sea, este bimestre es totalmente centrado en eso. ¿Para qué nos sirven esas funciones trigonométricas? Como ustedes se dan cuenta acá en la misma guía, las funciones trigonométricas son una especie de ondas, de montañas. Entonces, la aplicación viene a ser en física. En física es posible que ustedes les digan, esa onda, ese sonido tiene carácter sinusoidal, quiere decir como la función seno, como la función coseno. Entonces, cuando uno habla más duro, esa onda que llega se transforma. Entonces, nomás el comunicarnos ahorita está gracias a las ondas y gracias a que se logró ese sonido modelar mediante una serie de gráficas que ya lo toman y ya en física pues nos explicarán para qué sirve cada uno de esos puntos altos, de puntos bajos, etcétera. En matemáticas nos vamos a centrar es cómo se construye, cómo se dibuja y ya, ¿listo? Ese va a ser nuestro centro. Entonces, si todos los bimestres es clave los videos tutoriales, en este bimestre es aún más importante porque es la gráfica. Entonces, para la sesión anterior, yo les pedí que vieran este video, este primer video, donde era un círculo unitario. Retomemos qué es un círculo unitario. ¿Qué se acuerdan ustedes de este video? ¿Qué dijimos en ese video que era un círculo unitario? ¿No se acuerdan? Díganme, no, profe, no me acuerdo. ¿O sí? Pues yo no me acuerdo, profe. Listo. Círculo unitario es que el radio mide 1. Quiere decir la distancia entre A y el radio mide 1. Pero el uno se lo inventa. ¿A qué refiero con eso? Por ejemplo, aquí en este GeoGebra, yo dije mi radio vale 3 unidades. Entonces, ese es mi círculo unitario, ese es mi radio. Pero si usted está aquí en su cuaderno, entonces vamos a ponerle papel cuadriculado a esto primero. Si estoy aquí en el cuaderno, en el papel cuadriculado, digo, no, quiero que mi radio sea de 5 cuadritos, de 6 cuadritos. Entonces, esa longitud que yo haga de grande del círculo va a ser mi unidad, va a ser mi 1. ¿Listo? Ese va a ser mi 1. Entonces, cada uno es libre en su hoja milimetrada de colocarle, digamos que la hoja completa, en un extremo hacer un círculo unitario. Eso es lo primero que tiene que hacer. ¿Cuál es la sugerencia? Hágalo de un número par. O sea, hágalo o de A4 el radio. Aquí se ubica, entonces se tiene que quedar a 8 a 9 cuadritos para ubicarse por acá en 4, 4 el radio. Y ahí se hace su Profe, círculo una que le quede. pregunta. Dime, Estás compartiendo pantalla, ¿verdad? no señora. Ah, ok, perdón, Gracias gracias. por decirme, siempre me pasa. Listo, entonces vuelvo aquí a comenzar. Les estaba hablando de este video que les mandé en la sesión anterior. Y cuando les hablaba acá del círculo unitario, es este referente que les mandaba ahí en el video. El círculo unitario es que la longitud del radio sea 1 y tú eres libre de colocar ese 1 como quieras, retomando otra vez ahí. Entonces, por ejemplo, en GeoGebra se me ocurrió que mi círculo unitario fuera 3, pero tú puedes hacerlo de 4, etcétera. Entonces, por ejemplo, acá en el tablero, en mi hoja milimetrada o cuadriculada, voy a decir, oiga, que mi círculo unitario preferible un número par. Entonces, cuando coloque se haga el círculo, entonces ese círculo que nos quede de un número par
del radio. Entonces el radio del centro acá, ¿no? Entonces que nos quede, por ejemplo, de 4 y aquí yo construir fue un óvalo porque no mide 4 y 4. Entonces que nos quede por eso con el compás clave para que nos quede 4 hacia arriba, 4 hacia abajo, 4 hacia la izquierda, 4 hacia la derecha y queda perfecto el círculo unitario. Eso es lo primero. A partir de ahí, ¿qué va a hacer? Entonces va a construir el plano cartesiano. Entonces hace el plano cartesiano, el eje Y va acá y el eje X por la mitad del círculo, así como le aparece acá en el video. Entonces vamos, voy a dejar rodar este video, pero voy a ir interviniendo a medida de... Voy a ampliarlo un poquito para poderlo ver. Entonces tenemos que hacer esto, lo que tenemos que hacer en el papel milimetrado. Entonces colocas, coges tu papel milimetrado. Y va a hacer lo siguiente. Hace un círculo unitario, como le digo, usted es libre de colocar su 1, puede ser preferible par, 4 cuadritos, 6 cuadritos, 8 cuadritos, hace y que le quede el círculo completo. Una vez tenga eso, entonces mira que aquí está como el plano cartesiano en la mitad, entonces acá va a quedar el 0, pero la diferencia es que ahora el eje X no va a ser de 1 en 1, ¿sí? De 1, 2, 3, nada. Ahora van a ser grados. Entonces usted va a decir, listo, para mí 30 grados van a ser 3 cuadritos, 4 cuadritos, 5 cuadritos. Entonces yo le sugiero, hágalo más o menos de unos 3 cuadritos cada uno. Entonces, 3 cuadritos acá, 3 cuadritos acá, 3 cuadritos acá. Si usted ve que se le acaba la hoja y no llega al 360, entonces hágalo más cortico, pero que le alcance de 30 en 30 hasta 360, dejando la misma distancia entre ellos o si no, le queda mal. ¿Listo? ¿Hasta ahí clara esa instrucción? Sí, señora. Sí, señora. Perfecto. Perfecto. Entonces ahora mira lo que sucede. ¿Qué fue lo que construyeron ahí? Trazaron cualquier radio y armaron un triángulo rectángulo, acá, como el que les proponía yo ahí. El triángulo rectángulo tiene un cateto opuesto y un cateto adyacente. Seno es cateto opuesto, ¿cierto? Sobre hipotenusa. Y como la hipotenusa mide 1, porque es que este palito verde, si ustedes se dieron cuenta, arrancó de acá. Al devolverme en la animación, al devolverme acá, a ver, devuélvase un poquito. Miren que él arranca acá. O sea que ¿cuánto mide siempre la hipotenusa? Siempre va a medir 1. Entonces, el valor de seno va a ser, si lo dejo avanzar, el valor de seno, digamos, en ese ángulo, el valor de seno va a ser cateto opuesto, si este es el ángulo, cateto opuesto, esta longitud sobre 1. O sea que en realidad va a ser esta longitud del valor de seno, ¿sí? En cualquier punto. Ellos pararon ahí en particular para explicarnos eso. ¿Por qué pararon ahí? Porque dijeron, este es un ángulo de 90 grados y a mí me piden 30 grados. Entonces se consigue un transportador, que es el que tiene los grados, ¿sí? Y o lo puede poner de fondo, por ejemplo, en GeoGebra, se puede ayudar. Y dice, el ángulo de 90 grados lo parto en 3 exactos. Eso es 30 grados. Entonces, en 30 grados, o colocando el transportador, el 0 acá, y cuento 10, 20, 30, teniendo en cuenta que arranco en 0, 30, y cuando llegue ahí a 30, traza el triángulo. Ese triángulo ya sabemos que esta altura es el cateto opuesto y el cateto opuesto es exactamente igual al seno del ángulo, porque es cateto opuesto sobre hipotenusa y como la hipotenusa es 1, pues es esta longitud. Por eso acá la colocan de rojo y por eso en el video que yo les preguntaba también, ¿y de qué color es? Era para que identificáramos dónde estaba esa longitud. Entonces esa longitud viene a ser la coordenada en el eje Y. ¿Cuánto sube? ¿Cuánto sube en el eje Y? 0,5. Entonces mira, 0,5. Ahora, si dejo avanzar el ángulo ahora en 60, entonces miren lo que va a pasar. Cojo mi transportador, voy a medir ahora un ángulo de 60 grados. Entonces cogí mi transportador, ya no 30, sino paro en 60. Cuando pare en 60, trazo acá
Exacto, esta línea viene a ser esta misma línea y no me va a dar 1, sino me da, el 1 es hasta donde yo hice mi círculo, me da más por debajo y equivale en calculadora a 0.9. Entonces 0.9, 60, 0.9. Luego va. ¿Qué tiene de particular? Que cuando llega a 90 grados es exactamente el número 1. Esa línea rojita nos va cambiando, entonces viene a ser el 1. Y mire que es como una montaña. Vienen 30, 60 y 90. Y en 90 llega a lo máximo que es el número 1. Ahora vamos a mirar con los ángulos de para allá. Entonces, mira, este ángulo, voy a dejarlo que se forme ahí. Este ángulo completico mide 120 grados. Voy de 30 en 30. Entonces iba 30, 60, 90, 90 más 30, 120. Este de 120 es lo mismo que trazar aquí esta línea y armar este triángulo. Entonces en este triángulo, ¿quién es el cateto opuesto? Esta línea que está acá. ¿Y quién es la hipotenusa? El mismo 1. Quiere decir que ahora viene a ser este mismo valor. Entonces, ¿qué va a pasar? Que se me va a poner un puntico acá en 120 igual a este, porque este va a ser igualita a la altura del que tenía 60. Entonces ahí ya nos queda, mira, nos queda en 120. En 150 va a pasar igual, porque le sumo otros 30. Entonces el triángulo de acá de 150 va a ser igual al triángulo que se me armaba acá cuando era 30. La única diferencia es que el uno queda a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces ahí queda. Y me queda este puntito. Cuando baja a 0, pues es 0 porque la línea roja desapareció. Si vieron que la línea roja iba desapareciendo, se va comprimiendo. Hasta que llegue a 0 no existe. Entonces acá va a ser en 180, va a ser 0. Y queda perfectamente una montaña bien formada. ¿Listo? Entonces ahí nos queda la primera parte de función seno. Ahora viene con los ángulos, vengo 90 más 90, 180 más 30, 210. Entonces 210 me quedó este triángulo. Entonces vengo y agarro este ladito. Cateto opuesto, que sería este ladito, sobre hipotenusa. El cateto opuesto, ¿cuánto mide? La mitad, 0.5. Entonces yo digo, listo, siento aquí. Y ahí vemos inclusive una particularidad. Si nuestro radio era, por ejemplo, de 6 cuadritos, nos vamos a dar cuenta que en 30 va a ser la mitad, nos va a dar 3 cuadritos. Entonces ya sé que cuando sea el de 30, el de 60, me va a dar exactamente la mitad de mi 1, el 1 que yo me inventé. Entonces si mi 1 eran los 6 cuadros, me va a dar este en 30 y me va a dar este en 3 cuadritos y este en 3 cuadritos. Y ahora aquí empiezas para abajo. ¿Por qué? Porque este valor en el plano cartesiano es negativo. Entonces, al ser negativo, no puedo venir y colocar que es acá positivo, sino decir en 210 me da lo mismo que el otro, pero su opuesto es negativo. Ah, listo, ahí da negativo. Y ahí lo dejamos rodar porque es exactamente lo mismo. Entonces, más otros 30 y llegamos a 240. Entonces, en 240 vengo acá con este triángulo. Aquí viene a ser otra vez menos 1. 1, pero por estar abajo es menos 1. Aquí cuando la amplío, la misma historia. Entonces ahora es este ángulo que es 300 grados y viene a ser, y el último 330. Entonces viene a ser aquí lo mismo. Este, ¿cuánto es? Negativo, viene a ser a la mitad. Si eran 6 cuadritos, entonces van a ser 3 cuadritos. Vengo y lo coloco. Y ahí en el 1 nos queda. En el 1 lo completo y en el 1 vuelve a arrancar. Aquí en 360 vuelvo a arrancar. ¿Sí? ¿Y qué debes hacer después? Con mucho pulso y mucha paciencia, ahí sí no hay de otra, unir los puntos. Une los puntos, ¿por qué? Porque hicimos ahorita de 30 en 30, pero hubiéramos podido hacer de 15 en 15 para que nos quedaran más punticos rojos y que nos quede más fácil el trazo. El que quiera puede hacerlo, ¿sí? Y le coloca ahí
la mayor cantidad de puntos para que le quede más fácil trazarlo. Que llegue y diga, yo voy a trazar este ángulo en 45 grados. Entonces, listo, coloco entre 30 y 60, está el número 45, en 45 grados, ¿cuánto me da? Ah, me da 1.4. Entonces, vengo y coloco a ver dónde me da la longitud del palito rojo, vengo y lo coloco para que me vaya ayudando al trazo. Pero yo creo por la experiencia que nos da. Ahí nos quedó, entre comillas, trazada a pulso, pero la idea es que nos siga dando. Y la onda sigue infinita, es decir, yo podría seguir acá, no solamente parar ahí, sino seguir y seguir, y por eso se mueve la gráfica. Ella sigue infinitamente, infinitamente, y es lo que pasa con las ondas. ¿Listo? Los invito también a que en la parte de abajo coloquemos los resultados y nos podemos ir ayudando en la calculadora. Entonces usted coloca el ángulo 0, 30, 60, ta, ta, ta. Entonces el seno de 0 es 0. El de 30 grados es la mitad, 0.5. El de 60 le dio 0.9. El de 90 le dio 1. Y así va completando la tablita también. Inclusive le puede ayudar porque dice, 1, pero ¿quién es mi 1? Mi 1 es tal. Y lo va colocando. Entonces, la idea de la clase de hoy, y con eso me doy por bien servida, es que cada uno haga ese trabajo en su hoja milimetrada. O sea, ese es el objetivo de esta sesión. Cada uno coja con calma, arme la gráfica con calma y determine eso. Ahí que podemos analizar y en la guía, el que diga yo ya me siento y eso lo saco en 20 minutos y que hago el resto del tiempo, quiero adelantar. Entonces, puede hacer lo siguiente. Entonces, vamos a ir acá a donde está nuestra guía. Claro, denme un segundo, ubico acá la guía. Aquí estoy mismo, claro. Ese video de la sola animación sin mi voz, está aquí en YouTube. Ya se los coloqué para que puedan tomarlo de referente. Obviamente acompañado con mi voz, con lo que acabé de hacerles, nos queda grabado en la videollamada. ¿Listo? Entonces ahorita se pueden ayudar con esta animación para ir haciéndolo de una vez, ir ganando tiempo y todo. Ahora, nos dice entonces el primero, a partir de la explicación dada por el docente, realizan hojas milimetradas, la gráfica de la función seno, a partir de la gráfica responde. Entonces tú dices, listo, yo ya hice la gráfica, o sea, ya le hice papel milimetrado, si definitivamente no consiguió milimetrado, pues hacerla en cuadriculado, no hay de otra. Pero ojalá emplee una hoja completa, no media hoja ni un pedacito, sino una hoja completa para que le quede mucho mejor. ¿En qué intervalos la función es creciente? Entonces, lo que tú tienes que analizar es en qué intervalos la función va creciendo. En qué intervalo la función va decreciendo. Decreciendo es bajar. Entonces, nos vamos a devolver a la función y vamos a colocar eso. Entonces, denme acá un segundo. Yo la coloco, le tomo una foto. Todos estamos bien en la videollamada, no se nos ha caído el internet, nada. Sí, señora. Listo. ¿Preguntas hasta ahí? Profe, la solución de todas las, por decirlo así, todas las operaciones de seno las hacemos en el cuaderno, ¿verdad? En hojas milimetradas, las respuestas Sí, de la profe. guía sí, pero la gráfica sí preferible en milimetrado. Bueno, profe, gracias. ¿Listo? Bueno, entonces acá nos dicen que en qué intervalo esta función es creciente. Creciente es que crece el valor. Entonces mira que arrancó en 0, ¿sí? El palito rojo es la clave. Va creciendo ese palito rojo desde 0 hasta dónde. ¿Qué dicen ustedes? ¿Desde dónde hasta dónde iba creciendo? Desde 0, aquí va en 0, aquí en 30 seguía creciendo, en 60 seguía creciendo. ¿Hasta dónde dicen Hasta ustedes que 90. creció? 90 Hasta grados. 90 grados. Entonces, en un intervalo, se coloca intervalo colocándole 0, desde 0,90. Un intervalo es que la función es creciente desde 0 hasta 90 grados. ¿Listo? Ahora, es decreciente, va bajando el palito hasta acá. Quiere decir desde 90 hasta dónde. 0,270 grados. Exacto, desde 90. Desde 90,270 grados. Listo. Luego vuelve a ser creciente desde 270 hasta 360.
¿Listo? Entonces ahí ya con eso podemos contestar ahí las indicaciones. Nos hablan también del dominio y del rango. ¿Se acuerdan ustedes? En noveno vieron funciones, ¿cierto? Sí, señora. ¿Sí? En funciones, ¿qué es dominio de una función? El dominio de una función son los posibles valores de x. En este caso, el posible valor de los ángulos. Entonces, aquí el valor van a ser todos los números reales porque yo puedo reemplazar por cualquier valor del ángulo. En la calculadora lo puedes probar. Tú le colocas tangente de 1.000.000 y te da un resultado, no te sale un error. ¿Sí? Entonces el dominio pueden ser todos los números reales, todos los que están acá. Pero en el rango son los resultados. Y si ustedes se dieron cuenta, en los resultados, ningún número se va a pasar de 1 y ningún número se va a pasar de -1. Quiere decir, todos los resultados van a estar entre 1 y -1. Todos los resultados van a estar enmarcados en ese espacio. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que el rango va a ser el intervalo, o sea, paréntesis, entre un -1 y 1 o entre 1 y -1. Pero todos los números que aparezcan en ese intervalo. De resto, pues no está definido la función seno. Si en una evaluación o en un examen de ICFES más que evaluación te aparece el seno de 30 grados es 1,5. Eso es falso. Ignore esa respuesta. Porque el seno de cualquier ángulo siempre está entre 0, entre 1 y -1. ¿Sí? De función seno solita. Ya después si le hacemos otras cosas, sí es posible que nos cambie ese dominio y ese rango, pero eso lo veremos más adelante en la misma guía. Entonces yo creo que hasta ahí suficiente para que nos quede claro y tengamos pues las herramientas para trabajar, ¿no? Sí, señora. Listo. Entonces, ahorita la clave, usen la animación